por microlitro, ¿es lo mismo? No. ¿Seguro? Sí. Sí, es lo mismo. Entonces, se los digo ¿por qué? Porque muchas veces hay citometrías hemáticas que les ponen 10 por 10 a la 9 por litro, y entonces ya se hicieron pelotas porque yo les puse por 10 a la 3 por microlitro o K por microlitro, entonces se pierden en cuanto a las unidades. Entonces sí, es lo mismo, ¿no? Aquí como la serie roja, también la serie blanca puede variar con la edad. Aquí en el peso se refiere sobre todo a la obesidad. La obesidad ya se considera como un proceso patológico y bueno, es un proceso inflamatorio, ¿no? Que puede causar leucocitosis, al igual que el tabaquismo. ¿Ustedes creen que los pulmones no protesten si les echamos mucho humo a cada rato? Si yo, Sí. si Doctora. ustedes fueran los pulmones de un fumador empedernido, ¿no se acordarían de su mamá? Sí, doctora. Sí, ¿no? Entonces, bueno, no es de extrañarse que una persona que tiene un hábito tabáquico alto tenga leucocitosis. Hormonas aquí sobre todo se refiere a las hormonas esteroideas, por ejemplo, los pacientes que les dan prednisona o algún tipo de esteroide pueden llegar a ser leucocitosis. El valor de referencia que vamos a manejar es entre 4,000 y 12,000, ¿sí? O 4 a 12 por 10 a la 3 o 4 a 12 por microlitro. Entonces aquí está, ¿no? 4,000 a 12,000 por 4,000 a 12,000 por microlitro. No está complicado. Entonces tenemos el número total de leucocitos y luego viene la cuenta diferencial, que creo que ya platicamos de esto un poquito la clase pasada. La cuenta diferencial se refiere a, de este total de leucocitos, cuántos son neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Insisto, hay libros que dicen granulocitos y no granulocitos. Los granulocitos son los primeros tres. Y alguien tiene cierren su micrófono porque me escucho a mí misma. Gracias. Y los no granulocitos son los linfocitos y los monocitos. Ahora, ojo. Si recuerdan, creo que sí ya les había dicho, si es una citopenia, vamos a decir el nombre de la citopenia que sea. Si son 2 citopenias, vamos a decir bicitopenia. Y si son 3 citopenias, vamos a decir pancitopenia. Ojo, hablando de bicitopenia o pancitopenia, vamos a tomar el número total de leucocitos. ¿Por qué digo esto? Porque hay veces que, por ejemplo, tienen los leucocitos normales, pero linfopenia. Entonces dicen que tiene bicitopenia. No. Si el número total de leucocitos está dentro de los parámetros, lo único que tiene es linfopenia. Al igual que hay veces que hay, por ejemplo, basofilia o eosinofilia sin que haya leucocitosis. Porque los basófilos y los eosinófilos cuentan muy poquito en el total, entonces es difícil que muevan el número total. Claro, si tiene 16,000 eosinófilos, como la otra vez tuvo una paciente que trae un síndrome hipereosinofílico, pues ya sí se mueve el total, ¿no? Por eso es muy importante, una vez que ven el número total de leucocitos, aunque este sea normal, tienen que checar el diferencial. ¿Sí? ¿Sí me explico o ya los hice pelotas? ¿Puede explicarlo otra vez, doctora? Ok. Les decía yo, el número total de leucocitos, cuando nosotros hablamos de bicitopenia o pancitopenia, vemos el número total de leucos, la hemoglobina y el número de plaquetas. Es muy importante fijarse en el diferencial porque hay ocasiones en el que el número total de leucocitos está normal, pero alguna de las células está alterada. Por ejemplo, les pongo los linfocitos. Hay pacientes que tienen 800 linfocitos, pero como tienen suficientes neutrófilos y de las demás células, el número total de leucocitos no se altera, pero sí tienen linfopenia. O lo contrario, tienen eosinofilia, basofilia o monocitosis, pero como, vamos a decir, tienen 1,500 monocitos, el número total de leucocitos no se mueve, pero sí hay monocitosis. ¿Sí me explico?
Sí, gracias. No, de nada. Sí, este es un poco confuso. Y se los digo porque me doy cuenta que no quedó claro cuando me mandan sus tareas y me ponen cosas así como que el paciente tiene visitopenia porque tiene neutropenia y linfopenia. No, no, lo que tiene es leucopenia, porque el que cuenta es el número total. Entonces, por eso se los aclaro. Entonces, bien, aquí están los números de referencia. ¿Qué hacemos con los porcentajes? ¿Qué les dije que van a hacer con los porcentajes? Convertirlos a unidades. Siempre se van a convertir a números absolutos. Entonces nos vamos a olvidar de estos y nos vamos a aprender estos. Con que recuerden que los neutrófilos totales van de 1500 a 7000, me doy por bien servida. No hay que olvidar que puede haber bandas de 100 a 800. Bueno, aquí ponen los segmentados ya sin las bandas, ¿no? Eosinófilos de 0 a 200, basófilos de 0 a 100. El hecho de que aquí haya 0 quiere decir que si nos reportan 0 eosinófilos o 0 basófilos, lo vamos a considerar normal. Ya si son más de 200 eosinófilos, sería eosinofilia. Si son más de 100 basófilos, sería basofilia. Los monocitos van de 100 a 800 y los linfocitos de 1000 a 4200. Entonces, bueno, aquí están los valores de referencia que vamos a estar tomando en lo sucesivo para el curso. Aquí vamos a ver de forma muy general las causas de leucocitosis y, bueno, en la que sigue leucopenia, ¿no? La causa más frecuente de leucocitosis por mucho serían infecciones. Las infecciones, sobre todo las agudas, van a causar la mayor cantidad de leucocitosis. Sí, entonces, bueno, ahí pongo infecciones localizadas o generalizadas, neumonías, ¿no? Abscesos, amigdalitis serían localizadas, generalizadas fiebre reumática, septicemia, endocarditis, ¿no? Entonces esas serían generalizadas. No necesitamos explicar más en cuanto a por qué las infecciones causan leucocitosis, ¿no? Intoxicaciones que pueden ser metabólicas, por ejemplo, un paciente con enfermedad renal crónica puede hacer leucocitosis por la uremia, o alguien con acidosis metabólica muy severa y muy prolongada puede hacer leucocitosis. ¿Sí saben qué es la toxemia gravídica? No, doctora. ¿No han llevado ginecología? ¿Obstetricia? No, doctora. Sí, Apenas. Apenas. puedo hablar de la toxemia gravídica. La toxemia gravídica se refiere a la enfermedad hipertensiva del embarazo, que puede ser preeclampsia, eclampsia o ya en el puerperio, el HELP. Entonces, todas estas son procesos que causan inflamación y que causan leucocitosis. Otros envenenamientos, bueno, ahí ponen por químicos, por venenos de arácnidos, por mercurio, bueno, también obviamente causan inflamación, ¿no? Una hemorragia aguda o una hemólisis aguda, la respuesta de la médula ósea va a ser sacar células, entonces también pueden hacer leucocitosis. Predominantemente lo que hacen es neutrofilia, ¿sí? Si se me muere un cacho de tejido donde quiera que esté, sea del corazón, del cerebro, la tripa, que alguien tenga un tumor y se le necrose cacho del tumor, pues finalmente se liberan citocinas inflamatorias que van a causar leucocitosis. Condiciones fisiológicas, bueno, si me corro un maratón, pues el golpe y todo el traumatismo que sufre causa leucocitosis. Eso de tensión emocional se me hace medio jalado, pero bueno, ahí está en el libro, lo voy a respetar. Les voy a hacer a ustedes una citometría hemática cuando estén en exámenes, a ver si la tensión emocional les causa leucocitosis. Trabajo de parto, bueno, obviamente causa inflamación y, bueno, menstruación en ocasiones puede causar leucocitosis por la pérdida. ¿Tienen alguna duda de la leucocitosis? Estamos hablando ahorita de leucocitos en general, ¿no? De cualquiera de los 5. Bueno, leucopenia. No, doctora. Gracias. Leucopenia. La leucopenia es lo contrario, leucocitos menores de 4000. Y nuevamente pongo las infecciones. ¿Por qué? ¿Qué se les ocurre?
Cuando ya mandaron demasiadas células, se van cerrando. Exactamente, como quien dice, cuando vamos perdiendo la guerra, ¿no? Por ejemplo, un abuelito con una neumonía de mocos múltiples, de focos múltiples, en un inicio puede hacer mucha leucocitosis, neutrofilia, y conforme pasa el tiempo y que va cayendo en choque séptico, puede hacer leucopenia. Y luego hay enfermedades infecciosas que pueden causar por sí mismas leucopenia, ¿como cuál? ¿Cuál se les ocurre? B. Ay, no te escuché otra vez. No se B. entendió más. VIH y SIDA, exactamente. Ese causa sobre todo linfopenia. Otra que se les ocurra que es muy común y es bacteriana y causa neutropenia. A ver, alguien escribió algo aquí al... Sí, sepsis también puede causar leucopenia. Escribió Bruno aquí al chat. ¿Alguien más se le ocurre alguna otra infección que cause leucopenia? Yo les pregunto, ¿la salmonelosis? Ah, sí, cierto, junto con Campylobacter, ¿no? Exactamente, pueden causar neutropenia y es bien frecuente la salmonelosis, ¿no? Y luego bien recurrente porque se mete a la vesícula biliar y tienen cuadros repetitivos, entonces no hay que olvidar ese tipo de infecciones que pueden causar leucopenia. Muy bien. Medicamentos. ¿Alguien detuvo la grabación? Estoy viendo aquí que se detuvo. No, sí dice que sigue. Ay, perdón, ya me adelanté una diapositiva. Ahí está. Medicamentos. Obviamente cualquier medicamento de quimioterapia puede causar leucopenia, ¿no? Finalmente la quimioterapia va a actuar en las células que se replican de forma constante, como lo son las células de la sangre, todas. Entonces, ahí hay un ejemplo. Otro ejemplo de medicamentos que pueden causar leucopenia son medicamentos que se meten con el metabolismo de los folatos. Por ejemplo, los anticonvulsivantes, el trimetoprim con sulfamethoxazol, su mecanismo de acción es ese, ay, se me fue el nombre, la pipirina. ¿Mandé? ¿Qué dijiste yo? Como para artritis reumatoide y lupus. Claro, el metotrexate, dependiendo de la dosis, puede ser un inmunosupresor que obviamente causa leucopenia, hasta un mielosupresor. Por ejemplo, nosotros usamos el metotrexate a dosis altas e intermedias como tratamiento de las leucemias. Entonces, sí, es muy buen ejemplo el metotrexate. Muy bien. Entonces, bueno, ahí ya pusimos varios ejemplos. Ahí en los libros, generalmente al final de hematología, vienen tablas donde ponen los medicamentos, ¿no? Que causan leucopenia, trombocitopenia, etcétera. Enfermedades hematológicas, bueno, obviamente, las leucemias, linfoma, todos esos pueden causar leucopenia. Ahora, enfermedades inmunológicas, ¿como cuál que cause leucopenia? ¿Alguna inmunodeficiencia? Bueno, ok, sí. No hubiera sido la primera que pensaría, pero sí está bien. Algo más fácil que ven los reumas. ¿Lupus? Lupus. ¿Para ustedes reuma sigue siendo optativa o ya no? No, ya no. Ya. No, ya no. ¿Ya no pueden optar por no tomarla? Ok, eso es bueno, porque sí hay mucha enfermedad de reuma. El lupus es un muy buen ejemplo de una enfermedad inmunológica que causa leucopenia. Estamos poniendo ejemplos, ¿no? Ahora nos vamos con el diferencial, ya específicamente neutrofilia y neutropenia. Obviamente estoy poniendo las mismas enfermedades. ¿Por qué? Pues porque ¿cuál es la célula que más representa del total en los leucocitos? Los neutrófilos. Los neutrófilos.
Exactamente, entonces son los que más fácilmente pueden mover la cifra total de leucocitos hacia la alza o hacia la baja. Por eso es que en neutrofilia ponemos infecciones agudas, sobre todo bacterianas, intoxicaciones, lo que ya habíamos visto, ¿no? Y de neutropenia lo mismo. Ahora, la eosinofilia. En primerísimo lugar tenemos las enfermedades parasitarias o infestaciones parasitarias, si quieren decirle, o las enfermedades alérgicas, ¿no? Rinitis alérgica, todo eso. Nuevamente, enfermedades hematológicas, sobre todo les pongo de ejemplo los linfomas, los dos, Hodgkin y no Hodgkin, y también causa eosinofilia, la leucemia mieloide crónica. Y bueno, otros dice poliartritis nodosa, tumores ováricos y sarcoidosis. Vasofilia, ¿por qué no digo nada de este lado? ¿Por qué no puse nada aquí en las penias? Porque es normal tener 0. Puedes tener 0 y se considera normal. Aunque hay librillos ahí que ponen que no, que sí hay eosinopenia o vasopenia, pero en realidad pueden ser 0, ¿no? Ahora, vasofilia. Vasofilia, cualquier mieloproliferativo crónico, ya los vamos a ver. Leucemia mieloide crónica, policitemia vera, trombocitemia esencial primaria, son varios. Nuevamente ponemos aquí la enfermedad de Hodgkin. ¿Ya vieron dónde está la G? Justo en medio, como un sándwich, es el jamón del sándwich. Siempre luego me la ponen aquí al final y dice Hodgkin. Entonces yo digo que no es Hodgkin, no es Hodgkin, la G va ahí en medio. Anemia hemolítica autoinmune, si ven alguna abreviatura o algún término que no conozcan, me dicen, por favor. Sinusitis, mixedema y varicela. Estos son los ejemplos, ¿no? De vasofilia. Espérenme tantito, denme 2 minutos. Ok. Me quedé en esta, ¿verdad? Monocitosis. Si ustedes se fijan, si nos vamos por las infecciones, tuberculosis, tripanosomiasis, rickettsiasis, son infecciones más crónicas, ¿no? Que causan monocitosis. Enfermedades hematológicas, bueno, leucemias, mieloproliferativos crónicos, nuevamente Hodgkin y no Hodgkin. Vean dónde está la G. Bueno, paludismo también es crónica. O recuperación de la quimioterapia. Generalmente cuando les damos quimioterapia a los pacientes a dosis muy altas, lo primero que hacen es monocitosis y ya luego empiezan ya a subir los neutrófilos. Monocitopenia, una causa de monocitopenia que no puse aquí que hubiera sido bueno, nuevamente es tratamiento con quimioterapia a dosis altas. Y bueno, aquí la leucemia de células peludas, que también se conoce como tricoleucemia, y es una leucemia en la que los linfocitos, parece que los espantaron, tienen prolongaciones citoplasmáticas. Luego tenemos los linfocitos. Linfocitosis, obviamente en primerísimo lugar, cualquier infección viral. Hablando de infecciones virales frecuentes, la mononucleosis infecciosa causa linfocitosis bastante, vamos a decir, altas, ¿no? Alrededor pueden nacer hasta 20,000 linfocitos y los reportan los linfocitos como atípicos o reactivos, que es porque yo digo están enojados, ¿no? Otros agentes infecciosos como tuberculosis, nuevamente infecciones crónicas, brucelosis, sífilis. LLC es leucemia linfocítica crónica o tirotoxicosis. Causas de linfopenia, en primerísimo lugar tenemos el tratamiento con esteroides,
que mi paciente dice asteroides. Entonces, ¿a quiénes les damos tratamiento con asteroides? Los que tienen alguna enfermedad autoinmune. Sobre todo enfermedades autoinmunes, el lupus, por ejemplo, la púrpura trombocitopénica inmune, la anemia hemolítica autoinmune, la artritis reumatoide. Si se fijan, son enfermedades autoinmunes caracterizadas por autoanticuerpos. Los esteroides lo que hacen es pegarle a los linfocitos B, por eso es que causan linfopenia. En los linfomas, los dos, Hodgkin y no Hodgkin, los linfocitos están metidos en el tumor, son tumores de los ganglios linfáticos, ¿no? Igual la quimioterapia, el VIH o el lupus, esto ya habíamos mencionado más o menos. Y eso sería de los leucocitos, no sé si tengan alguna duda. No, doctora. No, vamos bien, está sencillito, ¿no? Esto no es algo así como que muy complicado. Seguimos con la plaqueta. La mayor parte de las citometrías hemáticas solamente traen el número de plaquetas, algunas traen el volumen plaquetario, que se reporta igual en femtolitros, y bueno, la morfología plaquetaria la podemos ver en el frotis de sangre periférica que viene al final de la clase. Y bueno, algunos también reportan el plaquetocrito, que se llama, ¿no? Que es como el hematocrito, pero de las plaquetas. Lo más importante, vamos a decir, en cierta forma de las plaquetas sería... Ay, yo quiero quitar esto. Me estorba. Sería el número, ¿no? Las plaquetas pueden aumentar o disminuir. El valor de referencia que vamos a utilizar para el curso de las plaquetas va a ser de 150,000 a 500,000. Hay literatura que dice de 130 a 450, otros dicen 150 a 400. La mayor parte tiene ¿no? De 150 a 500,000 por microlitro. Cuando las plaquetas se bajan, no tengo sueño, no vayan a creer. Cuando las plaquetas se bajan o disminuyen, vamos a decir el término trombocitopenia. Pueden decir plaquetopenia, pero no en mi presencia, porque todas las groserías empiezan con P. Entonces, a mí no me gusta plaquetopenia o plaquetosis, que se oye peor. Yo prefiero trombocitopenia o trombocitosis. La trombocitopenia la vamos a dividir principalmente en 3. Hay alguna literatura que te la divide en 4, pero a mí me gusta 3. Es leve, moderada o grave. Ahí les va. Algún día se lo voy a poner a la diapositiva para no tener que estarlo repitiendo. La trombocitopenia grave es cuando una persona tiene menos de 30,000 plaquetas. 29, 28, 27, hasta una plaqueta, 0 plaquetas. A mí una vez me llegó un paciente que le decía yo, se llamaba Juan y le decía Juan Petequias porque llegó con 0 plaquetas y en toda su superficie corporal estaba lleno de petequias, ¿no? Entonces le puse Juan Petequias. Bueno, Juan Petequias tenía una trombocitopenia grave, ¿no? Tenía 0 plaquetas. Entonces, grave menos de 30. Moderada, más de 30, pero menos de 100. Moderada, más de 30, menos de 100. Y leve, más de 100, pero menos de 150,000 plaquetas. ¿Sí? Quedó, se los vuelvo a repetir. ¿Puedo repetir, por favor? Ok. Grave, menos de 30,000 plaquetas. Trombocitopenia grave, así, menos de 30,000 plaquetas. Trombocitopenia moderada, de 30,000 a menos de 100,000. 30,000 a menos de 100,000. Y leve, de 100,000 a menos de 150,000. ¿Sí? Sí, doctora. Aquí. Bueno, eso es en cuanto a la trombocitopenia, así la vamos a clasificar. Causas de trombocitopenia los podemos clasificar en estos tipos, ¿no? Por defectos en la producción de megacariocitos. ¿Qué creen que pueda producir un defecto en la producción de megacariocitos? O sea, hace que no haya megas. ¿Qué enfermedad se les ocurre?
hiperplasia de médula ósea? Muy bien, esa sí es muy buen ejemplo, ¿no? Una plasia medular o hipoplasia medular, pues no hay células madre, pues menos va a haber megacariocitos. Hay una enfermedad hereditaria que se llama trombocitopenia amegacariocítica, que hagan de cuenta que los pacientes nacen con una alteración en el gen del receptor de la trombopoyetina. Entonces, su célula madre no reconoce la trombopoyetina. Si no reconoce la trombopoyetina, pues no va a diferenciarse nunca hacia la serie de los megacariocitos, ¿no? Entonces, esos son ejemplos de defectos en la producción. Destrucción aumentada. ¿Dónde se destruyen las plaquetas? O bueno, van a morir si ustedes quieren verlo así poéticamente. ¿A dónde se van a morir todas nuestras células de la sangre? ¿Al vaso? ¿El vaso? Acuérdense que el vaso es como una coladera de la sangre, ¿no? Tiene ahí unas fibras que van a colar la sangre. Entonces, destrucción aumentada y alteraciones en la distribución van muy de la mano porque todas las dos tienen que ver con el vaso. Destrucción aumentada, el mejor ejemplo que les puedo poner es la púrpura trombocitopénica inmune, que es la que llamábamos antes PTI, que ahora le llamamos TIP, trombocitopenia inmune primaria. Sí, a esto lo que sucede en esta enfermedad es que a las plaquetas se les pega un anticuerpo autoinmune. Entonces, eso hace que al paso por el vaso se destruyan las plaquetas. Les decía que esa y alteraciones de la distribución van de la mano porque en alteraciones de la distribución podemos poner, se me fue el avión de que me llegó un mensaje. Podemos poner cualquier causa de esplenomegalia. ¿Qué pasa si alguien ya no tiene vaso, ya tiene jarra o garrafón, de que está tan grandote el vaso? ¿Qué va a pasar? ¿Creen que atrape más o menos células? Menos. ¿Totote? El vaso normalmente mide 10 centímetros. Si alguien tiene un vaso de 30 centímetros en su diámetro más largo, ¿atrapará más o menos? Más. Más. Es literal, es una jarra, ¿no? Entonces, esto hace que los pacientes empiecen a presentar citopenias. Y una de las primeras que se presenta es trombocitopenia. ¿Por qué se les ocurre que pueda crecer el vaso? ¿Qué enfermedades hacen que nos crezca el vaso? Hipertensión portal. Bueno, leishmaniasis sí puede ser. Hipertensión portal creo que dijiste, ¿verdad? Gabriel, creo que fue el que habló. Sí, Hipertensión portal, ¿a quiénes se les hipertensa la porta? a los cirróticos, A los cirróticos. ¿Cómo se forma la porta? ¿Por qué dos venas se forma la porta? Los voy a regresar a... Sería por La la esplénica esplénica superior y el tronco esplenomesoraico, ¿no? Ajá, o sea, la esplénica, todas las que vienen de los vasos, que son dos, y acuérdense la mesentérica superior. Por eso es que los pacientes, los cirróticos, hacen esplenomegalia por la hipertensión portal y varices esofágicas, a veces varices gástricas, ¿no? Entonces, bueno, estamos poniendo, pues ese sería un problema de alteraciones en la distribución. Metástasis de cáncer se llama mieloptisis. Si se mete, sobre todo los cánceres que se meten a la médula ósea son los adenocarcinomas, principalmente de la próstata, de la mama y del pulmón. Entonces, si se mete a la médula ósea se llama mieloptisis y causa citopenias. Igual la primera es trombocitopenia. Drogas, ahí me refiero sobre todo a fármacos, aunque sí hay algunas drogas que causan trombocitopenia y además el alcoholismo causa trombocitopenia. ¿Qué
fármacos se les ocurre así, en primer lugar, qué grupo de fármacos que puedan causar trombocitopenia? Ácido acetilsalicílico. El ácido acetilsalicílico, alias aspirina, muy bien. Todos los AINES en general. Por ejemplo, luego hay abuelitas que les duelen tanto sus articulaciones por la edad finalmente, por artrosis, y se echan así un diclofenaco cada 6 horas. Entonces, estos pacientes, además de que les va a sangrar su estómago, pueden hacer trombocitopenia. Y bueno, de autoinmunidad ya pusimos el mejor ejemplo, que es la PTI, ¿no? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Lo contrario, causas de trombocitosis. La mayor parte de las trombocitosis van a caer en un grupo que conocemos como causas reactivas. ¿Sí? Las plaquetas se comportan como reactantes de fase aguda, así como la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, el fibrinógeno, la ferritina, que ahora está muy de moda medirla con el COVID, ¿no? Entonces, las plaquetas se comportan como reactantes de fase aguda, de tal forma que alguien que tenga alguna enfermedad inflamatoria o alguna infección aguda puede hacer trombocitosis. Entonces, esas son las dos principales causas de trombocitosis reactiva, seguida de la mano por anemia por déficit de hierro, hemorragias agudas, posesplenectomía, hay el síndrome nefrótico. Hay dos, creo que todavía no llevan nefro ustedes, ¿verdad? ¿O ya llevaron nefro? Ya. No. Ven que hay dos, síndrome nefrótico y nefrítico. El nefrótico, ¿cuál es el problema en el nefrótico? ¿Quién se acuerda? La proteinuria. La proteinuria. Hagan de cuenta que la proteinuria causa mucha inflamación glomerular y eso hace que los pacientes hagan trombocitosis. Y de la mano con el síndrome nefrótico y la trombocitosis va hipercoagulabilidad, hacen trombos los pacientes con síndrome nefrótico. Bueno, los síndromes mieloproliferativos crónicos, pues ahí está en el nombre, ¿no? Neoplasias mieloproliferativas crónicas. Bueno, ya repasamos causas de trombocitosis. Y bueno, el volumen plaquetario medio, esto se los enseño porque es mi obligación y viene en el libro, pero en realidad casi nunca nadie lo toma en cuenta, ¿no? El volumen plaquetario medio va de 8 a 12 femtolitros y bueno, hacen ahí una clasificación que va inversamente proporcional a la cuenta de plaquetas. Para que no nos hagamos muchas pelotas, está esta tablita que sigue, que dice trombocitopenia con volumen plaquetario medio alto. ¿Qué significa esto? Plaquetas bajas con plaquetas grandes. En primerísimo lugar tenemos la trombocitopenia inmune. Hagan de cuenta que en la trombocitopenia inmune las plaquetas se destruyen tan rápido que si les transfundimos plaquetas a un paciente, le duran 15 minutos en la circulación, en lo que pasan por el vaso para acabar pronto. Entonces, la médula ósea empieza a hacer una gran cantidad de plaquetas, los megacariocitos empiezan a sacar a la circulación lo que se conoce como proplaquetas, que son plaquetas inmaduras, que son más grandes. Por eso es que el volumen plaquetario medio en la inmune está elevado. La toxemia gravídica causa microangiopatía, hacen trombos plaquetarios en la circulación menor, y eso hace también que hagan plaquetas grandotas, ¿no? Trombocitopenia. Y bueno, el síndrome de Bernard-Soulier ya lo vamos a ver, es la deficiencia de una de las glucoproteínas de la superficie plaquetaria que causa plaquetas gigantes. Entonces ahí está. Trombocitopenia con volumen plaquetario medio bajo, trombocitopenia con plaquetas pequeñitas. Aquí tiene que ver sobre todo falta de producción, anemia plástica, anemia megaloblástica, que ya la vamos a ver, vemos que no se producen las plaquetas por hematopoiesis ineficaz, tratamiento con quimioterapia o hiperesplenismo. La del medio sí se me hace mucha jalada, pero bueno, ahí está, plaquetas normales con volumen plaquetario medio alto, o sea, plaquetas, número normal, pero plaquetas grandotas, talasemia, mielofibrosis y mielodisplasia. Siempre acabo ronca ya para esta clase.
Trombocitosis con plaquetas normales, todas las reactivas, infecciones, inflamación, anemia ferropénica, síndrome nefrótico, todas las que vimos como reactivas causan trombocitosis con plaquetas normales, tamaño de plaquetas normales. Y trombocitosis con plaquetotas, mieloide crónica y esplenectomía. Insisto, esto no lo podemos tomar como escrito en piedra, ¿no? Son cosas que nos ayudan un poquito a orientarnos. Muy bien. Y bueno, finalmente es muy importante que veamos las plaquetas en el frotis de sangre periférica, sobre todo cuando nos reportan trombocitopenias leves o moderadas, ya que podemos estar ante una pseudotrombocitopenia, que es cuando las plaquetas se agregan en la muestra, en el tubito, y la máquina no puede contarlas. ¿Sí? ¿Vamos bien? Sí, doctora. Ok. Vamos a la última parte de la clase, que sería hablarles un poquito del frotis de sangre periférica. Yo recuerdo que hacíamos una práctica donde le sacábamos sangre a nuestros compañeros y después de dejarles los brazos morados y las venas rotas, hacíamos frotis para verlos en el microscopio. Bueno, la lectura del frotis de sangre periférica se debería de hacer de forma habitual. En muchos hospitales no los hacen por la cantidad de muestras, pero bueno, sería lo correcto, ¿no? Me va a dar una cuenta, vamos a decir, semi-cuantitativa, o sea, un recuento semi-cuantitativo de los elementos de las células de la sangre. ¿Qué es esto? Con yo ver un frotis no te puedo decir cuántos millones de eritrocitos hay o cuántos miles de leucocitos, sino que me doy una idea en general, ¿no? Como quien dice ojo de buen cubero. Normalmente vamos a ver unos 7, entre 5 y 7 leucocitos por campo, plaquetas más o menos 7. Entonces, si yo veo 2 plaquetas, puedo decir, bueno, están disminuidas. Si veo 0 plaquetas, pues están disminuidas, 4 cruces. O si veo en un campo del microscopio 20 leucocitos, bueno, puedo inferir que hay leucocitosis, a eso se refiere. En segundo lugar, me permite hacer un porcentual de los leucocitos. ¿Qué es esto? Agarro, me siento en el microscopio, lo pongo a 100 y voy contando con un piano hasta que junte 100 células. A esto también se le conoce como diferencial manual y nos sirve para valorar si nuestra máquina está contando a las células de forma correcta. Es decir, voy contando neutrófilo, 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 ¿no? Y luego un linfocito, un monocito, ay, mira, un eosinófilo, neutrófilo, neutrófilo, hasta que cuento 100 células. Y ahí puedo decir, 80% son neutrófilos, el 10% son linfos, estoy diciendo números a lo loco, ¿no? Cualitativa, esta es la, yo creo que del frotis de sangre periférica es la más importante. Me permite ver la morfología de las células, ¿no? Que el eritrocito sea un disco bicóncavo, que el neutrófilo tenga 3 segmentos y gránulos, que vaya, todas las características morfológicas normales. Entonces, bien. En cuanto a la serie roja, que es la que podemos estudiar hasta cierto punto de forma más cercana, los eritrocitos tienen forma de disco bicóncavo, que se ven los eritrocitos con una palidez central, pueden agarrar diferentes formas, pueden estar con diferentes cuerpos de inclusión, que sería lo segundo, y lo tercero sería la distribución. Los eritrocitos son células que tienen sus cargas negativas hacia el exterior, por lo tanto, negativo con negativo se repele. Generalmente un frotis bien hecho siempre vamos a ver los eritrocitos separados. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo más o menos los tipos las formas que pueden agarrar los eritrocitos. Los primeros dos son equinocito y acantocito, que es erizo y espina. Si ustedes se fijan, se ven más o menos en las mismas enfermedades, enfermedad hepática, problemas del metabolismo de lípidos, enzimáticos, ¿sí? Y ahora vamos a conocerlos. Espina y erizo finalmente nos da la idea de que el eritrocito tiene prolongaciones. En el equinocito, las prolongaciones son cortas, generalmente de la misma longitud y con una distribución homogénea, a diferencia de
los acantocitos que, por ejemplo, este tiene muy poquitos, este tiene más, algunos tienen más largos y más cortos, esa es la diferencia. ¿Sí? Luego vamos acá abajo con los eliptocitos y los drepanocitos. A los eliptocitos también se les conoce como puro porque tienen forma de puro. A los eliptocitos, antes de empezar en una eliptocitosis hereditaria, obviamente tengo que pensar en una anemia por deficiencia de hierro. Es la causa más frecuente de que los químicos vean eliptocitos. O bueno, dice aquí las anemias acompañadas de la leucemia. Si vemos drepanocitos, ahí sí no hay mucho que decir. Muy probablemente sea una drepanocitosis. Luego siguen los dacrocitos y las campanas. ¿Qué onda conmigo? Los dacrocitos, como su nombre lo dice, son eritrocitos en lagrimita. Se ven en las anemias mieloptísicas y en las talasemias. Y los codocitos o campanas, conocidos también como células en diana, principalmente los vamos a ver en las anemias ferropénicas. Y en segundo lugar, talasemias, hemoglobinopatías, todo lo demás. Y aquí los tengo. Se ve muy claro, ¿no? Los dacriocitos, aquí está llorando la sangre, ¿no? Y abajo sí se ve muy claramente por qué les llaman células en diana, ¿no? ¿Qué parecen? Un tiro al blanco. Un tiro al blanco. O si te imaginas una campana vista por debajo, así está la campana arriba de ti, tú la estás viendo debajo, se ve la bolita del badajo y el ring, el anillo de la campana, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Ya me duele mi garganta. Luego tenemos, bueno, no, aquí, sí. Esquistocitos. Los esquistocitos y los queratocitos son muy parecidos, son muy importantes porque los vamos a ver en las anemias hemolíticas microangiopáticas. Estas generalmente son problemas graves, ¿no? Como la toxemia gravídica, lo que decíamos, el síndrome de HELP, o la púrpura trombocitopénica trombótica, el síndrome urémico hemolítico. En estas todas lo que sucede es que las plaquetas se van a activar y van a hacer trombos plaquetarios en la microcirculatura, y eso va a hacer que los eritrocitos se rompan, se partan por la mitad. Los esquistocitos, también conocidos como fragmentos o cascos. Aquí se ven, este es uno, este es otro, este es otro. Pareciera un casco de militar, ¿no? Aquí volteo al revés. Cuando vemos esto, corremos. El queratocito es este que está aquí. Como que no queda partido a la mitad, quedan como cuernitos. Luego tenemos a los esferocitos. Son más pequeñitos, no tienen palidez central. Esto es porque perdieron membrana. Y los estomatocitos, que parecen boquitas que les están sonriendo. Nada más vamos a ver estos dos esferocitos en la esferocitosis hereditaria y en la anemia hemolítica autoinmune, que ya las vamos a ver. O bien incompatibilidad a grupo, que es finalmente autoinmune. Es hemolítica. Y bueno, los estomatocitos se ven sobre todo en la cirrosis, intoxicación por plomo y la estomatocitosis hereditaria, que es extremadamente rara. Finalmente, este último frotis, ¿cómo les dije que se llama cuando hay variabilidad en el tamaño? Anisocitosis. Anisocitosis. Bueno, poiquilocitosis va de la mano, porque aquí a lo que se refiere es variabilidad en la forma. Viendo este frotis, dirían que hay poiquilocitosis. Está muy feo. Sí. Miren este trocito que está grandote y no tiene palidez central, y luego este está que parece un anillo, y luego este que está que parece que se desinfló, ¿no? Entonces, a esto se le llama poiquilocitosis. Ya casi acabamos, ¿eh? Cuerpos de inclusión. Los cuerpos de inclusión son principalmente 5, llevan el nombre dependiendo de lo que estén hechos. El primer cuerpo de inclusión es el cuerpo de Howell-Jolly. Los cuerpos de Howell-Jolly son redondos, generalmente únicos, excéntricos, y están constituidos por DNA. Finalmente es un pedazo del núcleo que se quedó dentro y se tiñen de morado oscuro.
Esto los vamos a ver frecuentemente cuando hay pacientes con esplenectomía, anemias megaloblásticas o anemias hemolíticas. Y se los voy a enseñar. Aquí está. Este es un cuerpo de Howell-Jolly. Es, insisto, único, excéntrico, morado. Esto que vemos aquí es el punteado basófilo. Aquí hay otro. Este se observa, bueno, está formado por RNA. Ya vimos, ¿no? Son gránulos de forma redonda que van a generalmente cubrir toda la extensión del eritrocito y, bueno, están hechos de RNA. Lo vamos a ver en las anemias con hemoglobina anormal, envenenamiento por plomo o talasemias. El anillo de Cabot. El anillo de Cabot, yo en mi vida real lo he visto una sola vez. En libros lo he visto muchas. Puede estar en forma de 8, puede estar como un anillo alrededor de la membrana o bien puede estar como un anillo incompleto y está constituido por los microtúbulos del uso mitótico y se tiñen generalmente violeta. Se ven las anemias diseritropoyéticas o en los síndromes mielodisplásicos. El que traigo aquí no es muy bueno. Cuando veamos los mielodisplásicos voy a enseñarles uno que se ve como un 8. Pero si ustedes se fijan, este eritrocito se ve como si lo hubieran remarcado, ¿sí o no? ¿Sí lo ven? Sí. Sí, doctora. Bueno, ese es un anillo de Cabot. Ya vamos por 2. Los cuerpos, ya me duele mi garganta. Los cuerpos de Pappenheimer, y no es COVID, cuerpos de Pappenheimer, los cuerpos de Pappenheimer están hechos de hierro. Se ven generalmente en la periferia de la célula y se observan sobre todo en las talasemias y las anemias sideroblásticas. Y, espérenme que ya se subió el volumen de esta cosa. Okay. Aquí se ven los cuerpos de Pappenheimer. Aquí se ve el hierro. ¿Sí lo ven? La drepanocitosis es una hemoglobinopatía, por eso se ven ahí. Y finalmente están los cuerpos de Heinz, que se ven como serpentinas adentro del eritrocito, y esa es hemoglobina desnaturalizada. ¿Sí? Se ve en deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, hemoglobina inestable o exposición a fármacos o toxinas oxidantes y en la posesplenectomía. A mí en mi cabeza siempre se hacían bola los de Howell-Jolly y los de Heinz, supongo que porque empiezan con H. Bueno, yo me lo aprendí con que los de Heinz, como la catsup, son de hemoglobina. Me imagino la hemoglobina como catsup adentro de los eritrocitos. Bueno, ahí está. Y finalmente tenemos la anormalidad en la distribución. Lo que les decía, ¿no? Los eritrocitos tienen carga negativa, en la mayor parte de los frotis se ven separados. Estas dos anormalidades de la distribución tienen que ver con un aumento en la cantidad de anticuerpos. En la primera, cuando hacen pila de monedas, que aquí se ve muy claramente, también conocido como rouleaux, rouleau en francés. Aquí se ve la pila de monedas. Lo que sucede es, por ejemplo, en enfermedades como el mieloma múltiple o las gamopatías monoclonales en las que hay una gran cantidad de inmunoglobulinas, en el primer caso, en la pila de monedas, un eritrocito se recubre de inmunoglobulinas. No se depositan ni se anclan en la membrana, pero sí lo recubren y le cambian la polaridad. De tal forma que un eritrocito positivo se vuelve positivo, se pega un negativo y se va haciendo una pila de monedas. En el segundo caso, que es el que está aquí abajo, aquí no se ve bonito, se ven un masacote, ahí pegoteados los eritrocitos. A eso se le llama aglutinación y se ve principalmente en las anemias hemolíticas autoinmunes, en la que el anticuerpo se pega a un antígeno o se ancla a un antígeno de la membrana. Por eso es que hace esto. Y finalmente, ya nos vamos a ver fotos. Este es un monocito, muy feito. Este es un neutrófilo. Este es una plaqueta, para que los conozcan. Luego tengo al chulo precioso y mi célula favorita, que es el eosinófilo. Si ustedes se fijan, se ve muy claramente que solamente se divide en 2 segmentos. Los gránulos son naranjas y no se sobreponen al núcleo. El núcleo se ve muy bien. A diferencia del basófilo, el basófilo es una célula con unos gránulos morados oscuros
el núcleo también se divide en dos, pero los gránulos sí pueden recubrir casi completamente al núcleo. Ok, ¿cómo se llama este que está aquí? ¿Cuerpo de qué? De Howell Hall. Exactamente, de Howell-Jolly. Muy bien. Howell-Jolly. Sí, muy bien. Y bueno, estos son linfocitos grandes, linfocitos pequeños. Este es un aplastocito. Aquí le rompieron su citoplasma. Igual cuando haces el frotis de sangre periférica tienes que tener cuidado de no ejercer mucha presión porque truenas las células. Y esta es la última. ¿Alguna duda o pregunta? Doctora, yo sí tengo duda. ¿Cuál era la diferencia entre un equinocito y un acantocito? El equinocito, las prolongaciones citoplasmáticas generalmente están de la misma longitud y más o menos la misma distribución, a diferencia del acantocito, que en el acantocito no es la misma distribución y las prolongaciones pueden ser más largas y más cortas, irregulares. Esa es principalmente la diferencia. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo, doctora, no recuerdo si en su tabla que relacionaba el número de plaquetas con el volumen plaquetario venía algo así como plaquetas, número normal de plaquetas, pero volumen plaquetario medio bajo, porque a mí hace como 3 meses me hicieron una citometría hemática y pues tengo un número de plaquetas normal, pero el volumen lo tengo en 7. Ah, está en el límite. Solamente hay una enfermedad que se caracteriza por plaquetas muy pequeñitas, mucho menos de 7, que es el Wiskott-Aldrich, pero normalmente la sufren los hombres y tiene muchas otras alteraciones. Generalmente no significa nada, por eso es que en la tabla como tal no está. Ah, ok. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Doctora, de pura casualidad, ¿puede repetir la causa de aglutinación? Es en las anemias hemolíticas autoinmunes. Ahí el anticuerpo se ancla o se pega a un antígeno del eritrocito. Generalmente es el RH contra lo que se forman los anticuerpos. Y eso es lo que causa la aglutinación. Gracias. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Un gatito. Doctora, entonces, ¿el volumen plaquetario medio se refiere hacia la morfología de las plaquetas? Es el tamaño de las plaquetas. Ok, tamaño, gracias. ¿Alguien más alguna duda? Sí hicieron sus equipos, ¿verdad? Vi que los estaban haciendo. Sí, doctora. Ah, es que está difícil que lo sepamos, pero más o menos ¿cuántos equipos son? ¿Quién sabe, verdad? Bueno, no importa. Hicieron esos equipos porque vamos a hacer un taller con las citometrías hemáticas. Un representante de cada equipo me va a mandar un mensaje, solo uno, no me van a mandar dos porque nada más tengo 13 biometrías hemáticas para hacer este taller escogidas. Entonces, un solo representante de cada equipo me manda, por favor, un mensaje por el WhatsApp personal y les voy a mandar una citometría hemática. Ahora, ¿cuál es la tarea? De esta citometría hemática voy a necesitar que, en primer lugar, que es la primera parte de la tarea, es reconocer las alteraciones, todas y cada una de las alteraciones. Entonces se van a ir parámetro por parámetro viendo si está normal o no, y si no está normal, si está aumentado o disminuido o cómo está. ¿Sí? Una vez que hayan reconocido todas y cada una de las alteraciones, me mandan lo que encontraron para que yo vea si ya están bien o les falta. Esa es la primera parte. La segunda parte, en una presentación de PowerPoint, van a buscar posibles causas de todas las alteraciones que vieron. Les hago esta pregunta siempre para que nos quede a todos claro.
Si yo les doy a ustedes una citometría, con esa citometría exclusivamente, ¿me pueden dar un diagnóstico? No. No, ¿verdad? No, Difícilmente. doctora. Uno, no saben si es hombre o es mujer, no saben la edad, no saben los signos y síntomas, no saben nada, no más que la pura citometría hemática. Por eso se los digo, no lo intenten, no se puede hacer. Entonces, el ejercicio es buscar las alteraciones y luego irse a buscar posibles causas. No nos vamos a meter a fisiopatología ni nada, nada más así las causas enumeradas. Conforme me vayan mandando los mensajes, yo les voy a ir asignando una citometría que va a tener un numerito. Ese es el orden en el que van a pasar a presentar su clasecita en su presentación de PowerPoint o en lo que quieran, pues, pero que podamos verla todos aquí. En la presentación me tienen que poner la citometría hemática que yo les mandé para que yo vea y todos veamos las alteraciones. Y ya después en tablitas las posibles causas. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Entonces, ahorita que me manden el mensaje, nada más porfa me ponen de cuál de las dos, en cuál de las 2 horas están tomando clases, si a las 4 o a las 6, para que yo les pueda ir asignando las citometrías. Todo esto lo vamos a presentar el lunes. No se deben de tardar más de 5 o 10 minutos porque pues no vamos a meternos en fisiopatología, nada más en posibles causas. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ok, si no existen dudas, hoy me voy a ahorrar la pasada de lista porque ya me duele mucho mi garganta. Entonces, nos vemos el lunes, ¿va? Sí, doctora. Buen fin, Nos doc. vemos. Espero Buen fin. que ténganme paciencia si no les contesto luego, ¿eh? Doctora, Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos el lunes. Doc, Hasta luego. ¿el equipo era de 3 integrantes? No, les dije al final de la clase pasada que por lo menos yo creo que son unos 6 o 7. Ah, ok, gracias. De nada. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta? Bueno. Escríbenos por WhatsApp.